Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vea este video. Saludo a todos los salvadoreños, especialmente a los del FMLN en El Salvador y en cualquier parte del planeta. Ahora es agosto 1, 1923. Este es Toques Políticos, FMLN. Bueno, casi todos sabemos la historia, cómo nace el FMLN. La inició el comandante Salvador Cayetano Carpio, conocido Marcial, fundando en 1970 la FPL. Después se incorporó el RP. El RP se dividió después que Joaquín Villalobos y otros dentro de la dirigencia del RP asesinan cruelmente al líder comunista, poeta Roque Dalton. Ahí vino una división y nació la RS. Después se incorporó el de los trabajadores centroamericanos, el TRC. Y por último, la fuerza del comandante Jorge Chafiganda, llamada del Partido Comunista. Esos fueron los 5 grupos. Lucharon divididos, nacieron divididos, con la misma ideología y enfrentando el mismo enemigo, al imperio norteamericano. Dije al imperio, no al pueblo norteamericano. Y a los serviles militares dictadores que siempre Estados Unidos los tuvo en la mano para imponerlos, para que le masacraran al pueblo a la hora que pidiera Estados Unidos, y naturalmente los terratenientes que se convirtieron en los millonarios, los ricos, la burguesía, que tenían su propio club llamado la NET. Y naturalmente los vasallos, que eran las tropas, los soldados, los escuadrones de la muerte. Contra eso se combatía. No podemos olvidar que después de 12 años de lucha como FMLN, cuando ya los 5 grupos, gracias a nuestro comandante Fidel Castro, se pusieron de acuerdo para formar un solo frente de guerra y luchar contra el mismo enemigo común, político y militar. Y se llegaron a los acuerdos de paz en 1992. Estuve con el comandante Jorge Chafiganda en los acuerdos de paz en las Naciones Unidas. Que faltando 10 o 5 para que fuera el 1992, se firman los acuerdos de paz. Faltaban 10 minutos y se firman los acuerdos de paz. Ese día el comandante, recuerdo que ya después, ya como a las 2 de la mañana en las Naciones Unidas, reúne a todos la dirigencia del FMLN y en sus palabras dijo: aquí queda enterrado aquellos que nacieron como 5 grupos. Aquí nace el FMLN. Los acuerdos de paz fueron rectificados el 16 de enero de 1992 en México. Y el comandante expresó una frase, ya como lucha, como que éramos el partido que iba a nacer como FMLN. Entregamos las armas, entramos al sistema para cambiar el sistema como FMLN, para luchar y cambiar el sistema, y no que el sistema los cambia a nosotros, refiriendo al capitalismo, porque nosotros, el FMLN, somos de ideología socialista. Y entramos a la contienda política
Y para entrar a la contienda política, Estados Unidos los traía condicionados. Y claro, Estados Unidos tiene sus poderes, sus organizaciones como la Agencia Central de Inteligencia, su agencia, la USAID, ONGs disfrazadas de ayudarle al pueblo, la DEA, la FBI, un aparato tremendo que tiene para penetración. Y ya se había adelantado conquistando a Dagoberto Gutiérrez, no se va a negar, él lo puede negar si quiere, Joaquín Villalobos, y son las primeras lanzas que lanza contra el partido. Ya la penetración de Estados Unidos por medio de la CIA en El Salvador, en el partido, era tremenda. Ya se había penetrado desde 1973 con Joaquín Villalobos y otros. Eso la historia lo está diciendo, el presente, cuando uno estudia la historia. Y Estados Unidos aplicó dos operaciones que usa en cualquier parte del mundo. Una que se llama pleito de perros, que pone a pelear ya sea al país, a la sociedad o al partido político, cuando quiere destruir. Y la segunda operación fue divide y vencerás. Y con el poder económico empezó a conquistar y a debilitar a las dirigencias del FMLN. No todos. Y como haya sido muerte natural del comandante o haya sido asesinado, porque recuerde que Estados Unidos ya tenía al comandante Chafit en la lista. Ya le había quitado la visa y todo, y cuando Estados Unidos pone a alguien en su lista, es de esperar a qué horas llegue el día a la persona. Ahí está la historia que lo dice todo. Y yo soy de los que creo que el comandante fue asesinado. ¿Por qué? Porque era el que estaba dando la batalla como dirigente del FMLN. Y el mismo Estados Unidos usa la operación que el cuerpo cae cuando se le quita la cabeza. Ya habían ya habían descabezado al FMLN, ya trataron asesinando al comandante Salvador Cayetano Carpia y a la comandante Ana María. Y ya lo habían puesto a pelear. La operación pleito de perro, divide y vencerás. Y claro, y uno lo aprende de eso cuando en una entrevista Facundo Guardado lo dijo cuando estaba la radio Mi Gente, y este señor llamado Pastor Chamagua lo entrevistó. Y Facundo dijo, yo ingresé al FMLN para conspirar contra Cayetano Carpio. Entonces uno viene haciendo análisis y uno dice, qué bueno. Así ha hecho con el FMLN. Se penetró. Muchos de nuestros dirigentes, cuando ya les dieron visa, andaban en Washington tomando, jodiendo, divirtiéndose en las calles del imperio y olvidándose del compromiso social de lucha que tenía de construir el socialismo con las bases del FMLN. Nuestra dirigencia empezó a separarse de nuestras bases allá por el año 1997. Ya se miraba que ya la cosa estaba cambiando. El proyecto socialista se iba alejando. Porque todos los que bajaron de la montaña, con respeto, nadie se quedó a construir el socialismo o ir a las bases
para fomentar el socialismo, sino que todos se fueron a encuevar a San Salvador a luchar quién era diputado, quién tenía un cargo político, quién era presidente, quién era vicepresidente, quién era ministro. Y se olvidaron de la lucha, porque esa es parte del imperialismo, esa es parte de la penetración de la Agencia Central de Inteligencia. Y empezó a dividirlos ideológicamente. Y cae el comandante Carlos. Y ya el grupito que instaló a Mauricio Funes y sus amigos para que fueran para candidatos. Ahí comienza la destrucción del partido. Ya la penetración, según el punto de vista mío de Víctor Zelaya Rojo. Porque no se va a negar que Mauricio Funes como gobierno hizo buenos proyectos, pero nunca fue del FNL. Y con él vino Chinchi Telepate. No se olvidemos que Mauricio Funes era periodista del Canal 12, pero también él venía del CNN. Y el CNN, todos sus periodistas, el 99.99.9, trabajan indirectamente para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de Estados Unidos, o para las bases imperiales de Estados Unidos. Ese es el CNN, Univisión, Telemundo, todo eso, ya sea español o inglés. News, Fox, los periódicos Washington Post, el New York Times, todos esos, es una sola. Y con el poder económico, Estados Unidos tiene los medios que los controla, como en El Salvador, todos los canales capitalistas y medios de comunicación. Y aparte de eso, ha usado la religión, a las jerarquías católicas y a estas que él fundó mucho en 1947, a sectas cristianas. Disculpen, no estoy hablando contra la fe, o si Dios existe o no existe, o que la Biblia, no, yo no dije eso. ¿Cómo lo han usado? Parte del imperialismo. Porque todos estos pastores son capitalistas. Estos andan en nombre de Dios, pero mentira, el fondo es capitalismo. Y nosotros somos una población débil que no tenemos un conocimiento político. Somos nacionalistas, pero sin conocimiento político. Los pintamos la cara, le ponemos la bandera y los matamos por un partido de fútbol, pero no por una lucha social. Hablo en términos. Así es que Estados Unidos se penetró y los dividió. Ahí tal se vio después de la muerte del comandante, cómo estos 5 grupos que contestaron el FMLN sacaron sus garras, sus dirigentes y formaron sus grupos. 3 grupos se retiraron. Y contradiciendo lo que dijo el comandante, la militancia se agarró las raíces de los del FPL y el Partido Común y usaron la prensa. Y la militancia quemó en ese rollo. En otras palabras, para no ir tan lejos, ya por último, a Medardo González, el comandante Milton, y a Luis Merino, conocido como el comandante Ramiro, ya los usaron como caballos de Troya para dividir. Y esta ha sido mi lucha dentro del FMLN. No caer en ese caballo de Troya. Desgraciadamente, no tenemos esa convicción, no entendemos. Y así, desde que muere el comandante, o lo asesinan, o lo que haya sido, se pudo ver el divisor. Y nuestra dirigencia, que sus candidatos los ponía de dedo. Vos sos, olvidando de la democracia revolucionaria. Y todavía tenemos gente de esa, gente que le hizo daño al partido. Todavía están entre el FMLN. Ya son pocos. En San Miguel yo doy una lucha por cambiar. Porque hay gente que cuando se hacen elecciones primarias le llaman que son elecciones capitalistas.
y han sido diputados, representantes del FMLN, síndicos de las alcaldías, usando el nombre del FMLN. Pero esa es parte de la penetración. Como Estados Unidos, por medio de la CIA, y sus lacayos, los vendepatrias, los vendepartidos, han dividido al FMLN. Por eso, este programa llamado Retoques Políticos, FMLN, es un llamado a la militancia, a que estudiemos la historia, estudiemos a Farabundo Martí, y ya vayamos arraigando ese divisionismo. Porque ahí está la debilidad nuestra. Dividido, y lo está venciendo el imperio y los vendepatrias dentro de El Salvador. Por eso introdujeron a Bukele. Bukele es un proyecto de Estados Unidos de la CIA para destruir al FMLN. Ahí está Mauricio Funes tirando veneno en Nicaragua, dividiendo al FMLN. Porque ellos nunca fueron del FMLN. Ellos usaron la bandera del FMLN. O gente como Miguel Pereira. Y uno, por obedecer a las dirigencias, comete el error en apoyar a esta gente. Por eso nosotros tenemos que respetar la nueva forma que estamos reconstruyendo al partido, al FMLN. No es fácil, porque el golpe que los ha dado Estados Unidos con sus lacayos y los vendepatrias y los divisionistas dentro del FMLN ha sido tremendo, mortal. Es para que se parezca a cualquier partido. Pero aquí estamos los hijos de Farabundo. Aquí estamos los que amamos este partido. Aquí estamos los que vamos a seguir luchando. Y se les pide que por favor estudiemos la historia, estudiemos el socialismo y estudiemos cuál es el proyecto del FMLN. Porque este partido lo estamos levantando y lo vamos a levantar a pesar que trajeron a Bukele para destruir la historia. Vea en todos los países que Estados Unidos la CIA quiere destruir la historia del país. Igualito, Bukele está haciendo, cuando a él lo han puesto como emperador, como dictador, para destruir la historia. Claro, él es poderoso, viene de familia oligarca, que se han hecho ricos a costillas del sudor del pueblo salvadoreño, como es la NET y toda esta empresas privadas, la mayoría oligarcas, porque hay empresas privadas oligarcas, ricos, medianos y pobres, y todos caemos en el mismo rollo, como caemos también la militancia y el pueblo. Por eso estudiar, no le tenga miedo a la lectura. Estudie izquierda, derecha, sea negro, tenga sus pensamientos, pero no caigamos en él. Así es que este programa que se llama Retoques Políticos FMLN es un llamado, porque en las últimas elecciones todavía se ven rasgos de este divisionismo en las últimas revisiones, en las últimas elecciones internas. No se puede negar. Solo un ciego, un tonto, no lo, y esta es nuestra debilidad. Por eso es un llamado. Ya es poco lo que va quedando. El otro año van a haber elecciones internas y seguir limpiando el partido, porque hay que limpiar. Porque aquellos que somos verdaderos farabundistas vamos a la lucha hasta nuestro último suspiro. Así es que este programa Retoques Políticos es un llamado a la reflexión, un llamado que aquellos que le han hecho daño al partido reflexionen y aquellos que se mantienen con los principios sigamos luchando. Y nuevamente le hago un llamado a la dirigencia del FMLN que nos indique el camino, cuáles son los proyectos para mantener el partido y no atenerlo de la ayuda internacional. Porque el socialismo, el FMLN, tiene que ser reconstruido para mantenerse el mismo. Las dificultades son grandes, porque para eso trajeron a Bukele a nuevas ideas para destruir la historia, acompañándoles con los de arena, los criminales del pasado, los narcos, terroristas, como el PDC, Arena, y el PCN, uno de los partidos más criminales de todos ellos, aliados con el militarismo, los dictadores impuestos por Estados Unidos y con la oligarquía salvadoreña, con su club llamado la NET. Así es que es un llamado al pueblo y este ha sido el programa Retoques de Izquierda, FMLN. Mi nombre es Víctor Zelaya, conocido como Rojo Rojito. Y que les bendiga el espíritu del Che Guevara
Monseñor Romero, nuestro pastor, Jesús el hombre, pero honor y gloria eterna a nuestro Padre, Farabundo Martí, y a todos los que han entregado su vida por este proyecto revolucionario, efemelenista de izquierda, de cambios al Salvador. Todos, hombres y mujeres, heroínas y héroes. Y los veteranos de guerra que todavía se mantienen. Aquellos que son veteranos y no andan luchando solo por el cheque que les den, que es correcto, sino también por el proyecto político. Pero recuerde lo más importante: leales siempre, traidores nunca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Viva el FMLN. Seguimos en la lucha.